Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles un vídeo hoy que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son fans de las historias, de los giros inesperados y, por supuesto, de las relaciones que nos hacen suspirar y a veces hasta llorar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que promete ser intenso, lleno de sentimientos y con un toque de drama que nos encanta. Vamos a hablar de Kerem revive las emociones de Hande, el recuerdo que lo cambió todo. Si eso no les pica la curiosidad, no sé qué lo hará. Estamos hablando de revivir emociones, de momentos clave que marcan un antes y un después, de esos recuerdos que tienen el poder de transformar todo. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desmenuzar esta historia que, les aseguro, tiene tela para cortar. Y antes de que se me olviden las cosas importantes, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal. Es completamente gratis, solo les toma un segundo y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo. Ahora sí, vayamos al meollo del asunto. Kerem revive las emociones de Hande, el recuerdo que lo cambió todo. El título ya nos da una pista importante, estamos ante un punto de inflexión. No es solo un recuerdo cualquiera, es el recuerdo, ese que tiene la fuerza suficiente para alterar el curso de las cosas, para hacer que un personaje, en este caso Hande, sienta de nuevo algo que creía perdido o que nunca imaginó que podría experimentar de esa manera. Y Kerem, nuestro otro protagonista, juega un papel crucial en esto. ¿Cómo logra Kerem despertar estas emociones en Hande? ¿Qué es exactamente ese recuerdo? ¿Es algo que Kerem provoca intencionalmente, o es una coincidencia del destino? Estas son las preguntas que nos vamos a hacer hoy, y vamos a intentar responderlas explorando los posibles escenarios, las dinámicas entre estos dos personajes y el impacto emocional que un evento así puede generar. Imaginemos primero el contexto. ¿Qué tipo de relación podría existir entre Kerem y Hande? Podrían ser exparejas, amigos de la infancia, colegas de trabajo, o incluso, quizás, dos personas que se conocen en circunstancias muy particulares. La intensidad del título sugiere que no estamos hablando de una relación superficial. El hecho de que un recuerdo sea capaz de cambiarlo todo, implica que había una historia previa, una carga emocional importante. Si Kerem logra revivir emociones en Hande, esto nos hace pensar que Hande, de alguna manera, había cerrado esas emociones, las había reprimido o simplemente creía que ya no existían. Tal vez había sufrido mucho o tal vez las circunstancias los habían separado de una manera que la hizo construir muros. Pensemos en un escenario. Supongamos que Kerem y Hande tuvieron una relación intensa en el pasado. Una relación que terminó, quizás de forma dolorosa o abrupta, dejando a Hande con un corazón roto o una desconfianza profunda. Ella, para protegerse, decidió dejar atrás esos sentimientos, quizás incluso negarlos. Se construyó una nueva vida, quizás enfocada en su carrera, en su independencia, o simplemente en evitar el dolor. Y entonces aparece Kerem de nuevo. Pero no aparece de la nada. Aparece en un momento o lugar que evoca un recuerdo específico. Este recuerdo podría ser una canción, un aroma, una frase, un lugar emblemático, o incluso una acción de Kerem que sea un eco directo de algo del pasado. La clave aquí es revivir las emociones. Esto implica que esas emociones existieron en algún momento. Si Kerem es el catalizador, ¿qué tipo de emociones podría estar reviviendo? Podría ser el amor apasionado que sentían, la alegría pura de estar juntos, la seguridad que encontraban el uno en el otro, o incluso la tristeza y el dolor de la separación, pero vistas desde una perspectiva diferente, una que permita la sanación o la comprensión. El título habla de el recuerdo que lo cambió todo. Esto nos lleva a pensar en un momento cumbre, un evento que fue definitorio para su relación. Tal vez fue el momento en que se enamoraron perdidamente, o el momento en que se separaron, o incluso un momento de vulnerabilidad compartida. Para que este recuerdo tenga tal impacto, debe estar cargado de significado. Imaginen que Kerem, quizás sin darse cuenta completamente al principio, dice una frase que Hande escuchó de él hace años, en un momento muy íntimo. O quizás se encuentran en el mismo café donde tuvieron su primera cita. O incluso Kerem podría estar haciendo algo que simboliza un compromiso o una promesa que se hicieron en el pasado. La reacción de Hande ante este estímulo sería la que marcaría el cambio. No sería solo un recuerdo fugaz, sino uno que la sacude por dentro, que la obliga a confrontar lo que sentía, lo que perdió, o lo que podría volver a sentir.
¿Cómo se manifestaría esta revivencia de emociones? Podría ser una sorpresa en sus ojos, una tensión en su cuerpo, un nudo en la garganta, o incluso agrimas inesperadas. Podría ser una incomodidad inicial, seguida de una oleada de nostalgia, o quizás, una chispa de algo nuevo, de una esperanza que creía extinguida. El hecho de que Kerem sea el que desencadena esto es fascinante. ¿Está Kerem consciente del poder que tiene sobre Hande? ¿Lo hace a propósito buscando recuperar algo, o es un efecto colateral de su propia presencia y de las circunstancias? Pensemos en las posibilidades narrativas. Si Hande había cerrado su corazón, este recuerdo podría ser la grieta necesaria para que la luz entre de nuevo. Podría ser el momento en que se da cuenta de que las emociones que intentó enterrar siguen vivas, esperando ser reavivadas. ¿Y si Kerem es el responsable, qué significa esto para él? ¿Se da cuenta del impacto que tiene? ¿Le gustaría esta revivencia, o le generaría culpa, especialmente si Hande estaba intentando seguir adelante? La frase "el recuerdo que lo cambió todo" sugiere un antes y un después radical. Antes de este recuerdo Hande estaba en un estado y después su perspectiva, sus sentimientos, incluso sus acciones, cambian por completo. Podría ser que este recuerdo le haga ver a Kerem de una manera completamente diferente. Quizás lo había idealizado o demonizado en su mente después de la separación, pero el recuerdo le trae la realidad de sus sentimientos de vuelta, con toda su complejidad. Este tipo de eventos son oro puro para las historias, porque nos muestran la fragilidad de las barreras emocionales que construimos. Nos demuestran que a veces un solo momento, una sola conexión, puede desmantelar años de esfuerzo por olvidar. Y si Kerem es el desencadenante, esto añade una capa interesante a su personaje. ¿Es él un recordatorio de un pasado doloroso, o es una promesa de un futuro posible? Imaginemos la escena. Kerem y Hande se encuentran inesperadamente. Quizás están en una reunión de trabajo, o en un evento social, o incluso por pura casualidad en la calle. Hay una cierta tensión en el aire, una mezcla de incomodidad y curiosidad. Kerem dice algo o hace un gesto y de repente el mundo de Hande se detiene. Sus ojos se llenan de una emoción que no puede controlar. Sus manos tiemblan ligeramente. Ella intenta disimularlo, pero Kerem, quizás, lo nota. Tal vez él mismo se siente conmovido por la reacción de ella, o quizás, él también es transportado a ese recuerdo. El recuerdo en sí podría ser algo muy específico. Por ejemplo, podría ser el recuerdo de la noche en que se declararon su amor, con la luna brillando y las promesas flotando en el aire. O podría ser el recuerdo de un momento de debilidad compartida, donde se apoyaron mutuamente y se sintieron invencibles. O incluso el recuerdo de una discusión acalorada, pero que al final, terminó en una reconciliación apasionada, demostrando la fuerza de su vínculo. El título nos da la clave: Kerem revive las emociones de Hande. Esto implica que las emociones estaban latentes, esperando ser despertadas. No es que Kerem cree algo de la nada, sino que activa algo que ya existía. Y lo hace a través de un recuerdo. Este recuerdo es el puente entre el pasado y el presente, un puente que Hande quizás creía destruido. La intensidad de la frase "el recuerdo que lo cambió todo" nos sugiere que este evento no es un simple suspiro nostálgico. Es un cataclismo emocional para Hande. Podría significar que su visión de Kerem cambia drásticamente. Quizás lo veía como el villano de su historia, o como un amor perdido e irrecuperable. Pero este recuerdo le obliga a reconsiderar. Le recuerda la profundidad de lo que sintieron, la autenticidad de sus emociones. ¿Y para Kerem, qué significa? Se da cuenta del poder que tiene para afectar a Hande de esta manera. Le hace sentir responsabilidad, o quizás un linud senseofope. Si él también tiene sentimientos por ella, este recuerdo podría ser la señal que estaba esperando para intentar reconectar. Analicemos la psicología detrás de esto. Los recuerdos están intrínsecamente ligados a nuestras emociones. Son como anclas emocionales que, cuando son tocadas, pueden desatar una tormenta de sentimientos. Para Hande este recuerdo podría ser la prueba de que su pasado con Kerem fue real y significativo, algo que quizás había intentado minimizar o racionalizar. Al revivir esas emociones, se enfrenta a la verdad de su corazón. El título también nos dice que este recuerdo es el punto de inflexión. Esto significa que a partir de este momento, las cosas no serán iguales. Para Hande podría significar que las barreras que ha construido empiezan a desmoronarse.
Para Kerem podría significar que tiene una nueva oportunidad o que debe enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas y presentes. Pensemos en las diferentes facetas de este cambio total. Podría ser un cambio en la forma en que Ande percibe a Kerem. Quizás lo ve ahora con más compasión, o con más deseo, o con un entendimiento más profundo de sus motivaciones. Podría ser un cambio en sus propias emociones. Quizás la frialdad que mantenía se derrite dando paso a la calidez, o incluso a la pasión. Podría ser un cambio en sus decisiones. Quizás este recuerdo la impulsa a tomar una acción que antes consideraba impensable, como volver a acercarse a Kerem, o confrontar algo que la había estado atormentando. Y la implicación de que es el recuerdo, el que lo cambió todo, sugiere que no es una suma de pequeños recuerdos, sino un evento específico, un momento congelado en el tiempo, que tiene el poder de desatar todo esto. Este tipo de recuerdos son a menudo los más poderosos porque están cargados de simbolismo y de significado personal. Es importante también considerar el papel de Kerem en este proceso. Si él está presente y es el catalizador, ¿está buscando activamente este resultado, o es una consecuencia involuntaria? Si es involuntario, puede generar una dinámica de sorpresa y descubrimiento para ambos. Si es intencional, entonces estamos ante un plan, y la pregunta es, ¿cuál es el objetivo final de Kerem? El concepto de revivir emociones es fascinante porque sugiere que las emociones no mueren, solo se esconden o se transforman. Cuando un recuerdo poderoso las activa, es como si se les diera una nueva vida. Y si Kerem es el que tiene la llave para esta reanimación, entonces él tiene un poder significativo en la vida de Ande. Este vídeo se presta a muchas interpretaciones y escenarios. Podríamos estar hablando de una historia de amor clásica, de un drama romántico, o incluso de una historia de segundas oportunidades. Lo que sí queda claro es que este recuerdo es el eje central, el motor que pone en movimiento todo el cambio emocional. Para que este recuerdo sea tan poderoso, debe haber una conexión muy profunda entre Kerem y Ande. No es algo que suceda entre dos personas cualquiera. Debe haber una historia compartida, una intimidad, un nivel de comprensión mutua que permita que un simple recuerdo tenga tal resonancia. ¿Y si este recuerdo no es solo de algo positivo? ¿Qué pasa si es un recuerdo de un error, de un momento de arrepentimiento, y la revivencia de esas emociones lleva a Ande a buscar una redención, o a confrontar a Kerem por ello? Esto añadiría una capa de complejidad al cambio total. En resumen, el título nos presenta una situación cargada de potencial dramático y emocional. Kerem, a través de un recuerdo específico, logra reavivar en Ande sentimientos que creía olvidados o suprimidos. Este evento es tan impactante que marca un antes y un después en la vida de Ande, alterando su percepción, sus emociones y potencialmente sus decisiones. La naturaleza exacta de este recuerdo, la relación previa entre Kerem y Ande y las intenciones de Kerem, son los elementos clave que dan forma a esta intrigante premisa. Y así, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Hemos explorado las profundidades de lo que significa para Kerem revivir las emociones de Ande a través de un recuerdo que lo cambió todo. Hemos desmenuzado las posibles razones, los impactos emocionales y la fuerza de un momento específico para alterar el curso de una vida. Hemos hablado de cómo los recuerdos, esas anclas de nuestro pasado, tienen el poder de reescribir nuestro presente y de abrir puertas a futuros inesperados. La clave de todo esto reside en la intensidad de la conexión entre Kerem y Ande, una conexión que, a pesar del tiempo o de las circunstancias, parece tener el poder de resurgir a través de un simple pero poderoso recuerdo. Hemos visto cómo un momento puede ser suficiente para desmantelar barreras, reavivar sentimientos latentes y cambiar la perspectiva de una persona de manera radical. Si este evento fue intencional por parte de Kerem o una hermosa casualidad del destino, eso solo lo saben ellos, pero lo que es innegable es su profundo impacto. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las emociones y los recuerdos que definen nuestras relaciones. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí y que hayan compartido este tiempo conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han vivido alguna situación similar donde un recuerdo los haya transportado de vuelta a emociones olvidadas? ¿Creen que un solo recuerdo puede realmente cambiarlo todo? Déjenme sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y antes de despedirme, recuerden que la mejor manera de apoyarnos es dando un gran me gusta a este vídeo si les gustó, compartiéndolo con sus amigos que también aman estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.